Amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Esta mañana converso con el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad, Francisco Laínez. Con él hemos hablado un poco del tema de la inversión, de lo que propone el Movimiento Unidad y también de cuál es la situación en la que se encuentra nuestro país. A propósito de ello, en medio de la campaña electoral han surgido varios temas que tienen que ver con la administración pública y me quiero referir a casos, por ejemplo, como la investigación que se realiza en contra del expresidente Francisco Flores por parte de la Fiscalía General de la República, por parte de la Asamblea Legislativa, y todo esto en algún momento los implicados o cercanos a los implicados, el Partido Arena en particular, dice son señalamientos o seguimiento o persecución más bien política. De ello, ¿qué puede entenderse cuando también estamos en medio de una campaña electoral? Bueno, mira, es lamentable que este tipo de cosas se ventilen dentro de una campaña electoral, porque muchas veces las argumentaciones pierden credibilidad por el mismo hecho de que se está en una campaña. Creo que afuera del contexto de una campaña, si hay algo que no se ha hecho correctamente, debe de ser investigado. Cualquier funcionario público, no importa a qué partido político pertenezca, si hay algún señalamiento, pues hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo. Lo que no podemos permitir es que existan juicios mediáticos que vengan a declarar a alguien culpable antes de que en realidad los tribunales hayan realizado su trabajo. Y en eso debemos de ser muy responsables y exigir que se respete el principio de presunción de inocencia de un ciudadano hasta que se demuestre todo lo contrario. Porque creo que cuando se hacen los juicios mediáticos se puede dañar muchísimo la honorabilidad de las personas y claro, nadie viene después a tratar de restituir esa honorabilidad y tratar de reparar el daño que se ha hecho. Sin embargo, yo creo que tampoco podemos venir y decir, mire, porque se está en una campaña política, no se investigue cualquier señalamiento. Debemos de dejar que las instituciones hagan su trabajo, debemos de confiar en ellas y velar de que ningún funcionario público esté por encima de la ley. Yo creo que El Salvador debe de avanzar en ese sentido, debe de mostrar mucha madurez, debe de estar totalmente convencido que el funcionario público debe de ser claro y transparente en el manejo de las finanzas públicas y que si hay algún señalamiento u observación, pues tiene que desvanecerse, sin que eso sea en realidad motivo de campañas políticas o mucho menos, pero sí todos debemos de estar sujetos a poder ser observados en algún momento y poder demostrar la transparencia con que se han manejado los fondos. A propósito y aprovechando la experiencia que usted también tiene como canciller, tuvo como canciller de la República, cuando viene una donación de un gobierno como el de Taiwán, ¿es normal o cómo es el procedimiento cuando se hace o se emite un cheque? ¿Se hace a nombre de un presidente de la República o a nombre de quién se gira un cheque? Bueno, mira, yo no puedo hablar de lo que se hizo en un periodo en el cual no fungí como me refiero canciller de la general a las donaciones. Pero por regla general, yo jamás te hubiera recibido un cheque a título personal. Si hay una donación para el país, pues esta tiene que ser entregada a nombre del gobierno de El Salvador, o en otro caso, una transferencia directa a las cuentas del gobierno. Yo solamente te puedo responder del periodo bajo el cual yo fungí como canciller de la República. Ese es el proceso normal que se sigue cuando hay una donación o una cooperación de un gobierno. Es que ese es el proceso que se debe de seguir, no es que sea normal. Yo creo que ningún funcionario público debe o puede recibir un cheque a nombre o a título personal, porque él está trabajando para el gobierno de la República, está representando a todos los salvadoreños. Por lo tanto, si hay algo que viene para el gobierno, tiene que estar directamente a nombre del gobierno. Por cierto, en el tema de transparencia y el combate a la corrupción, ¿qué es lo que propone el Movimiento Unidad? Bueno, yo creo que se debe de actuar muy transparente y te puedo hablar de experiencia propia. Yo personalmente pedía a la Corte de Cuentas que llegara a Cancillería cada año, que revisara todo lo que se había hecho
porque para mí era bien importante poder evidenciar que las cosas se estaban haciendo correctamente. Yo creo que se debe de avanzar muchísimo en el tema de la transparencia, que todos los funcionarios públicos deben de poner en línea sus licitaciones, todo lo que se está comprando, pero también ir más allá, que cualquier señalamiento pueda ser desvanecido de manera inmediata, porque creo que esa es la forma y la manera en que se tiene que trabajar cuando se administra fondos públicos. El avance que se ha tenido con una ley de acceso a la información pública, ¿cree que es suficiente para poder transparentar las finanzas públicas, el actuar de los funcionarios en nuestro país? Mira, yo creo que es un buen inicio esa ley. Creo que se puede mejorar aún más. Pero además de que exista una ley de transparencia, yo creo que debe de crearse dentro de las instituciones públicas es ese sentido de la responsabilidad de que todo se tiene que hacer correctamente. Porque si tú quieres transparencia, tiene que comenzar desde el funcionario público que llega de 8 a 12 y que le dedique de 8 a 12 para trabajar para el servicio que le debe de dar a todos los salvadoreños, no dedicarse a hacer otro tipo de cosas y no cumplir con su trabajo. O sea, tiene que ver con todo un cambio de mentalidad dentro de la administración pública que conlleva entender que el servidor público está ahí para atender a los ciudadanos salvadoreños, para resolverles sus problemas. Yo creo que tiene que ver no solo con la transparencia, sino que con cambios de actitudes que se tienen que dar. Y el ejemplo tiene que comenzar desde el más alto nivel. Hemos hablado del tema de la inversión y a propósito de los temas de investigación que se realizan y ahora ya hay un tema en los tribunales, me quiero referir al caso CELENEL. ¿Cuál es el mensaje que se le manda al inversionista extranjero cuando tenemos estos casos que hoy estamos conociendo y está en su etapa de desarrollo y la judicialización? Bueno, mira, yo creo que es un caso delicado, que es lógico que para un inversionista extranjero estar viendo que las reglas del juego cambian lo hace pensar dos veces si invierte o no en un país. Por eso yo te hablaba al principio y te mencionaba el tema de la seguridad jurídica y lo importante que es para un país poder ofrecerla y para que el inversionista esté dispuesto a venir a este país y arriesgar su dinero. No conozco todos los detalles del caso CELENEL. Creo que si las instituciones están actuando en este momento y están investigando, es porque posiblemente algunos de los procedimientos no se hicieron adecuadamente. Mi impresión es que cuando se empezó a negociar el caso CELENEL, y no pretendo ser un abogado ni en realidad dar cátedra ni mucho menos, sino que no se trató de proteger ese contrato yendo a la Asamblea Legislativa y amarrándolo aún más, buscando que hubiera un consenso de todas las fracciones políticas y con eso asegurar aún mucho más lo que se estaba haciendo. Claro, es lógico que cuando no se busca cerrar cualquier espacio que pueda haber en un contrato, se den casos como el que estamos viviendo actualmente. Pero hay que esperar que las instituciones sigan sus investigaciones, que vean todo lo que ha acontecido y que en realidad se determine si se actuó de forma correcta. Y en esto vuelvo y te repito a lo que te mencioné hace algún rato, que no podemos permitir que hayan juicios mediáticos. O sea, a la gente no se le puede considerar culpable antes de que los tribunales los hayan vencido o que haya en realidad habido una exhaustiva investigación por parte de las instituciones. Yo esperaría que las instituciones sigan su debido proceso y posteriormente nosotros hacer un mejor análisis de todo lo que ha acontecido. Bien, amigos televidentes, esta mañana estoy conversando con el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad, Francisco Laínez. Con este tema hacemos una pausa comercial y vamos a regresar porque queremos conversar también acerca de la opinión que se tiene sobre los sondeos que se hacen con la población en la intención de voto y por supuesto la aceptación que está teniendo el Movimiento Unidad de parte de mi invitado. No le cambie, siga con nosotros.